Bienvenidos al módulo de scripting en el que vamos a trabajar nosotros con este tipo de entorno. Antes de empezar con las prácticas, en las que vamos a ver todo tipo de comportamientos que podemos hacer de este tipo de entorno de desarrollo, vamos a definir un poco en qué situación vamos nosotros a estar en cada una de las actividades que vamos a nosotros pues, tener que ir haciendo para comprender un poco lo que es un sistema operativo, ¿no? Y cómo trabaja. Para ello vamos a preguntar primero o a preguntarnos a nosotros mismos qué es Unix, ¿no? Unix, que es donde vamos a trabajar nosotros, ese tipo de entorno de desarrollo, es un sistema operativo, que es muy versátil. Tener en cuenta que ese tipo de sistema operativo Unix se utiliza porque, bueno, en cualquier tipo de entorno, como puede ser servidores, remotos y cualquier tipo de tecnología hoy en día. ¿Por qué? Porque es muy versátil. Es un sistema operativo que además de, bueno, ser libre, ¿no? Y no ser de pago, como ocurre en el caso de Windows o el caso directamente de MacOS, pues sin embargo es muy polivalente, muy eficaz para conexión entre servidores y ¿por qué? Porque tiene unos comportamientos que son bastante extensos y bastante específicos para la conexión entre hardware. Por tanto, por eso se utiliza mucho hoy en día. Eh, ¿Qué podemos comprender como sistema operativo? Pues bueno, ya sabemos que un sistema operativo pues es un programa, un software como otro cualquiera, programado en C, ¿eh? Y que porque está en ese tipo de lenguaje de programación porque es de bajo nivel. Y ese tipo de lenguaje de programación lo que hace directamente es poder estar en comunicación con el lenguaje máquina, que es el que interpreta el hardware, ¿no? Hoy en día de nuestro computador. Por eso es importante. Además de luego trabajar con otro tipo de lenguaje como es el ensamblador, que es realmente, bueno, otro intermedio que nos va a servir para poder hacer ese tipo de comunicación entre lo que es un lenguaje legible por el ser humano y luego dar esas instrucciones al hardware para que haga lo que tenga que hacer. Otra cosa importante que tiene este tipo de características es su entorno kernel, ¿no? Kernel es el cerebro realmente, ¿no? De ese tipo de programas y es el que hace cualquier tipo de interacción que nosotros tengamos que hacer ahora durante este tipo de unidades que vamos nosotros a tener que hacer alguna práctica. Cualquier tipo de operativa, sea crear una carpeta, sea crear un archivo, mover una carpeta determinada a otra ruta concreta. Y todo tipo de comportamientos lo hace ese tipo de cerebro, que es el kernel. Y con él vamos a tener que trabajar nosotros. Entonces, nosotros realmente lo que vamos a hacer es darle ese tipo de instrucciones al kernel para que él distribuya ese tipo de información dependiendo de lo que nosotros le digamos, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Este tipo de hardware, como estáis viendo ahí en la diapositiva, pues bueno, es muy antiguo. Realmente acordaros, fijaros que, bueno, fue desarrollado en 1969. Fijaros la cantidad de años que tiene. Luego es verdad que se ha ido actualizando, es como cualquier otro software. Ten en cuenta que ha ido actualizándose en orden a versionados nuevos que han ido surgiendo hasta la época actual. Pero realmente la estructura general, y principal es la misma que hace muchas décadas, ¿no? Con lo cual estamos trabajando con un entorno de este tipo de características. La arquitectura que vamos a ver ahora nosotros, si os fijáis, la arquitectura que vamos a tener nosotros es la siguiente. Por una parte tenemos aquí ese tipo de arquitectura. Fijaros que nosotros lo primero que tenemos es el hardware dentro. Luego tenemos otro circulito que es el kernel, que es realmente el que va a distribuir las peticiones que le hagamos nosotros, del comportamiento que tenga que hacer dentro del sistema operativo. Después tenemos otro anillo en el que, si os fijáis aquí, tenemos ya todas las instrucciones específicas, entre ellas el shelf, que es donde nosotros vamos a trabajar. Y serían todas las instrucciones internas que podemos hacer dentro de nuestra hardware. Y si os fijáis, tenemos el último anillo, que sería este que veis que está en el contorno del exterior, en el que tenemos nosotros distintas componentes que son importantes para la comunicación externa con otro tipo de tecnología. Y tenemos en este caso mail, fijaros, para hacer comunicaciones con un correo electrónico y con otros servidores SMTP. Tenemos FTP, que es otro servidor específico para poder nosotros transferir archivos de un servidor a otro. Tenemos la base de datos, que también podemos incluso poder actuar con ella dentro del entorno y poder enviarlo a otro servidor de base de datos.
Y incluso, si os fijáis aquí, tenemos otro tipo de opción que es una aplicación externa que está en un servidor remoto. Este tipo de características las podemos hacer y podemos conectar con este tipo de tecnologías que son exógenas a nuestro entorno, ¿no? Local, que sería el que estamos trabajando, que es nuestro equipo. Ten en cuenta que este tipo de características las vamos a hacer por unas instrucciones que veis aquí que son importantes, primordiales, y estas directamente pues se van a comunicar automáticamente con este tipo de entornos tecnológicos que son externos a nosotros. Así que acordaros que este tipo de características son las que vamos a ver. Esta es la primera introducción que hacemos al primer apartado y luego en los siguientes apartados vamos a ver supuestos prácticos en lo que vamos a trabajar con este tipo de herramientas, con este tipo de instrucciones específicas y cómo manipulamos nosotros el entorno del sistema operativo a base pues, de una consola específica en la que le vamos a dar unas instrucciones y que podremos nosotros hacer ese tipo de manipulación de cualquier tipo de comportamiento a nivel de cualquier tipo de elemento que tenga este tipo de hardware. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente episodio en el que vamos a ver este tipo de características, que es en este caso un CMD, un terminal, cómo se trabaja con este terminal y cómo hacemos cualquier tipo de acción o instrucción específica a un determinado acción concreta.